Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, la supuesta reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir, y lo que se dice que provocó el llanto de Demet. Sí, lo sé, es un bombazo. Pero antes de que empecemos con toda la carnita del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, noticias de última hora y por supuesto, todos los chismecitos jugosos que tanto nos gustan. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de interés para los fanáticos. Desde su química explosiva en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, hasta su relación fuera de la pantalla que aunque nunca fue confirmada oficialmente, todos sospechábamos que era más que una simple amistad. Luego vino la ruptura, los rumores de distanciamiento, y un silencio que pareció confirmar lo peor, que su historia había llegado a su fin. Pero como en las telenovelas, parece que siempre hay un giro inesperado. Y señores, este giro podría ser más dramático que un final de temporada. En las últimas semanas, han surgido una serie de señales que han hecho que los fanáticos vuelvan a ilusionarse con una posible reconciliación. No hablamos solo de un par de rumores sueltos, sino de una constelación de eventos que al unirse, forman una imagen tentadora, la posibilidad de que Can y Demet estén considerando seriamente darle una segunda oportunidad al amor. Primero algunos encuentros casuales en eventos públicos que, aunque breves, dejaron ver cierta tensión en el aire, una tensión que muchos interpretaron como la chispa de una atracción que aún no se había extinguido. No fue solo un saludo formal, no, sino miradas que se cruzaron por más tiempo del necesario, sonrisas nerviosas y una palpable incomodidad que gritaba a los cuatro vientos: aquí hay algo más. Luego comentarios en redes sociales, me gusta sospechosos, y la reaparición de amigos en común en sus respectivas vidas, todo ello alimentando la esperanza de que algo estaba pasando entre ellos. Y ojo aquí porque no se trata de simples me gusta en fotos de paisajes o platos de comida, no. Hablamos de me gusta en publicaciones con mensajes sutiles sobre segundas oportunidades, sobre el destino y sobre la importancia de luchar por el amor. Una clara señal para los más observadores. Además, la reaparición de amigos en común no es casualidad. Sabemos que el círculo de amigos de Can y Demet siempre ha sido muy unido, pero verlos juntos de nuevo compartiendo cenas y salidas, sugiere que están tratando de reconstruir los lazos que los unieron en el pasado. Pero lo que realmente encendió la llama de la especulación fue un vídeo que se viralizó hace poco. En el vídeo se ve a Demet en un evento, aparentemente muy emocionada, y en un momento dado, se quiebra y empieza a llorar. ¿La razón? Según fuentes cercanas a la actriz, y según lo que se rumorea en los corrillos del mundo del espectáculo turco, el llanto de Demet fue provocado por la presencia de Can Yaman en el mismo evento. Y no solo eso, sino por la intensidad de una conversación que tuvieron justo antes de que las lágrimas comenzaran a fluir. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Algunas fuentes afirman que Can y Demet tuvieron una conversación a solas durante el evento, una conversación que al parecer, fue bastante emotiva y que tocó fibras sensibles en ambos. Se dice que hablaron de su pasado, de los motivos que los llevaron a separarse, y de la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación. Y por supuesto también se rumorea que hubo lágrimas, muchas lágrimas, tanto por parte de Demet como de Can. Imagínense la escena. Dos estrellas frente a frente repasando los momentos felices y los errores del pasado, con el corazón a flor de piel y la posibilidad de un futuro juntos colgando de un hilo. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas. Otras fuentes, sin embargo, son más cautelosas y sugieren que el llanto de Demet podría haber estado relacionado con otros factores, como la presión mediática, el estrés laboral, o incluso problemas personales que no tienen nada que ver con Can Yaman. También hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación de cara a futuros proyectos profesionales. En fin, como siempre hay múltiples teorías y cada quien elige la que más le convenza. La verdad es que en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Pero volviendo al tema central, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente hay una reconciliación en puerta? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido los rumores,
y ambos se han mantenido bastante herméticos al respecto. Y esa es precisamente la clave. El silencio alimenta las especulaciones y mantiene a los fanáticos al borde del asiento. Sin embargo, hay ciertos indicios que sugieren que algo está pasando entre ellos, algo que va más allá de una simple amistad. Por ejemplo, se ha visto a Khan y Demet intercambiando mensajes en redes sociales, mensajes que, aunque sutiles, delatan cierta cercanía y complicidad. No son mensajes directos, claro que no, pero sí comentarios con emojis que solo ellos entenderían, respuestas a historias con un toque personal, y hasta alguna que otra indirecta que los más avispados han sabido descifrar. También se ha comentado que Khan ha estado siguiendo muy de cerca la carrera de Demet, apoyándola en sus nuevos proyectos y felicitándola por sus logros. Y no solo eso, sino que se ha rumoreado que ha estado aconsejándola y ofreciéndole su apoyo en momentos difíciles. Un gesto que demuestra que se preocupa por ella y que quiere verla triunfar. Y por supuesto está el famoso vídeo del llanto de Demet, un vídeo que para muchos es la prueba irrefutable de que aún hay sentimientos entre ellos. Ahora bien, si realmente se está gestando una reconciliación, ¿qué implicaciones tendría esto? En primer lugar, sería una gran noticia para los fanáticos de Erkenci-Kuş, que sueñan con ver a sus dos protagonistas juntos nuevamente, tanto en la pantalla como en la vida real. Sería un sueño hecho realidad. Imagínense la euforia en las redes sociales, la cantidad de reproducciones que tendrían sus fotos juntos y la alegría que le darían a millones de personas en todo el mundo. En segundo lugar, podría revitalizar sus carreras profesionales, ya que una relación mediática siempre genera interés y publicidad. Serían la pareja del momento. Todas las marcas querrían trabajar con ellos, todas las revistas querrían tenerlos en portada y todos los programas de televisión querrían entrevistarlos. Y en tercer lugar, podría ser una inspiración para muchas personas que han pasado por rupturas difíciles y que aún tienen esperanzas de reconciliación. Demostrarían que el amor puede ser más fuerte que el orgullo, que los errores se pueden perdonar y que siempre hay una segunda oportunidad para ser felices. Pero también hay que tener en cuenta los posibles riesgos y desafíos que implicaría una segunda oportunidad. Khan y Demet ya han pasado por una relación fallida, y saben lo difícil que es mantener una relación en el ojo público. La presión mediática puede ser asfixiante. Además, ambos han cambiado y madurado desde la última vez que estuvieron juntos, y tendrían que adaptarse a las nuevas personalidades y expectativas del otro. El tiempo pasa y las personas cambian. Y por supuesto también tendrían que lidiar con la presión de los medios y los fanáticos, que estarán observando cada uno de sus movimientos. Serían como conejillos de Indias. Además, hay que considerar que ambos tienen agendas muy ocupadas y compromisos profesionales que podrían dificultar la relación. Khan está trabajando en proyectos internacionales y Demet está triunfando en series y películas en Turquía. La distancia podría ser un obstáculo. Y también hay que tener en cuenta que ambos son personas muy independientes y con fuertes personalidades. Podrían surgir conflictos. En definitiva, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un verdadero enigma, un culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. No sabemos con certeza si realmente se está produciendo una reconciliación, pero lo que sí sabemos es que hay una gran expectación y esperanza por parte de los fanáticos. Y mientras esperamos a que se aclaren las cosas, podemos seguir disfrutando de sus películas y series, y seguir especulando sobre su vida personal. Porque al final del día, eso es lo que nos encanta. Para cerrar este vídeo, repasemos brevemente los puntos clave que hemos abordado. Hablamos sobre los rumores de reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en encuentros públicos, comentarios en redes sociales y, por supuesto, el famoso vídeo del llanto de Demet. Analizamos las posibles razones detrás de ese llanto, desde una conversación emotiva con Khan hasta factores personales o profesionales. También consideramos las implicaciones y los desafíos de una posible segunda oportunidad para esta icónica pareja. Además, exploramos las posibles estrategias de marketing que podrían estar detrás de estos rumores, la presión mediática a la que están sometidos y las dificultades que podrían enfrentar si deciden volver a estar juntos. Y por supuesto también hablamos sobre la esperanza y la ilusión de los fanáticos, que sueñan con ver a Khan y Demet felices para siempre. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad?
Piensan que el llanto de Demet es una señal de que aún hay sentimientos entre ellos. Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. No olviden que aquí en su canal favorito siempre tendrán las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos.